Otro de los títulos de última hora tiene que ver con la mortandad de peces, un cardumen muy grande en el río Paraná. Almudena trae las últimas novedades al respecto. Almudena, ¿qué se sabe? Buenas noches, Pablo. Hay mucha preocupación en torno a esto porque no solo están los peces muertos de la zona del Mangrullo, sino también ya bajando un poco más hacia Villa Gobernador Gálvez, es decir, que se amplía la zona donde se ve esa cantidad de pescados, de peces, en este caso, muertos sin saber el motivo. Ayer se hablaba de que podría ser por falta de oxígeno. Bueno, lo que están llevando adelante desde el Ministerio de Ambiente de la provincia son varias acciones para determinar cuál es el motivo de la mortandad de estos peces. Entre ellas, por ejemplo, muestras de agua que se tomaron en la jornada de hoy, se van a analizar en laboratorio y van a tardar 15 días aproximadamente en tener el resultado para saber si ingirieron algo, que es lo que les está provocando la muerte o por qué fue. También una necrosis a los peces, han tomado muestras también de peces muertos. La necrosis es como la autopsia en los humanos para saber cuál es la causa del fallecimiento de estos peces y después van a analizar el vertido industrial, el vertido de las distintas empresas que hay cerca de la zona donde han encontrado estos peces muertos, aunque dicen que no es la principal medida, sino que primero hay que saber cuál es el resultado de las muestras de agua y también de las necrosis de los peces. Bueno, hay algunos elementos que pueden aparecer dentro del análisis, ¿no? Uno seguramente es la bajante del río, pero hay otro que nos preocupa mucho, Almudena, lo que pasó la semana pasada, que contamos esa mancha de aceite de motor que estaba flotando por el río Paraná, cerca de la orilla, en la zona de San Lorenzo, que se vino para el lado de Rosario. Es decir, las hipótesis todavía son múltiples y no está muy claro por qué, ¿no? Y que están denunciando además muchas organizaciones que esos restos, el vertido de ese barco es como una especie de alquitrán que llegó a los arroyos, que se está esparciendo por los arroyos y por los brazos del río. Incluso en las playas, este fin de semana se veía como una especie de alquitrán en la arena, como una masa negra que no se sabía de qué es y que suponen que viene del vertido de ese barco la semana pasada. El río es nuestro eje, es nuestro punto de partida y nuestro punto de llegada, sobre todo en la ciudad de Rosario, porque todo termina en el río o empieza en el río, le da vida también a la ciudad, entonces es importante cuidarlo. Y por eso hay tanta preocupación y por eso cada vez, Pablo, hay más concientización en los ciudadanos que alertan ante situaciones que llaman la atención, como es la de los peces muertos o como lo que pasó en Puerto Norte en la jornada de hoy. Vamos a ver esas imágenes infrecuentes, por cierto, también, y quiero que cuentes qué es lo que se ve en esas imágenes y qué es lo que piensan también los investigadores. ¿Esto ocurrió dónde exactamente? Esto es Avenida Francia y el río, se ve como una mancha negra justamente en el lugar donde está el desagüe cloacal, es decir, donde se expulsan las aguas servidas de la ciudad de Rosario. Lo que se viene viendo desde hace unos días, también tiene que ver con la bajante del río Paraná, es una gran cantidad de peces, como un cardumen enorme, comiendo los residuos cloacales. Es decir, se concentran ahí, fíjate, estamos viendo donde sale el agua. Eso habitualmente cuando el río está más alto está completamente tapado, entonces los peces están más profundos comiendo lo que sale de ahí y ahora está a la vista de todos, entonces se ven miles de peces, había bogas, había también sábalos, algún dorado, aves intentando cazar los peces que se concentran ahí y claro, la preocupación es esa, hay personas que están también pescando los peces que van a comer residuos cloacales, que se alimentan de esos residuos cloacales. ¿Son comestibles esos peces? No es lo peor que ingiere el pez, es lo que podemos decir. Hay otros sectores donde está más complicado por el vertido de tóxicos o de los residuos de industrias, por ejemplo. Es decir, esta es una escena de la naturaleza que en realidad nosotros habitualmente no vemos porque esa parte del río está cubierta, ¿no? Claro, habitualmente se ve como una mancha negra, pero no se ven los animales, los peces moviéndose como los vemos ahí, cazando, intentando comerse lo que va saliendo del desagüe cloacal que hay justamente en ese lugar, pegadito a Puerto Norte. Es el paseo de la costa de Puerto Norte. ¿Cuál es el problema que hay? Yo decía que el río es el punto de partida, el punto de llegada. Que Rosario no tiene una planta de tratamiento de residuos cloacales. Sí, estamos en el año 2024 y Rosario todavía no cuenta con ese sistema más moderno. Es como que seguimos del inodoro va todo al río. Es casi directo.
para la cloaca y ahí el río sin ningún tipo de tratamiento, que esto es algo que los ambientalistas denuncian, que se necesitaría una planta de tratamiento para controlar y depurar el agua que llega al río. También lo que señalan, por ejemplo, desde Aguas Santafesinas es que no hay problema porque la planta potabilizadora está más arriba que estos desagües, que el emisario sur y que este que está en Francia y el río. No deja de ser llamativo que llegue toda el agua tal y como ocurría, por ejemplo, en el siglo XIX o principios del siglo XX en otras ciudades. Hay un proyecto, Pablo, para poner una planta de tratamiento del agua, de los residuos cloacales. Es muy cara, se tendría que hacer cargo la provincia, en realidad Aguas Santafesinas o la provincia, pero es un costo muy alto y también con ayuda del Gobierno Nacional, algo que es muy complicado en estos momentos. Hay localidades cercanas a Rosario que ya cuentan con ella, como por ejemplo Puerto General San Martín, que la inauguró en el año 2021. Rosario, a pesar de ser una ciudad con más de 1 millón de habitantes, no cuenta con esto. Y yo hago una salvedad. Hay gente que todavía no tiene cloacas en su vivienda, que es mucho más grave, podemos decir, dependiendo de cómo se analice y desde qué punto de vista. Tal cual. ¿Vos pudiste hablar con organizaciones ambientalistas, con protectoras del río? ¿Tienen alguna otra preocupación además de esta? No, la preocupación son los vertidos que llegan al río, que no hay muy pocos controles, es lo que señalan. Vertidos cloacales, incluso también vertidos de parte de algunas empresas que tiran líquidos que pueden ser contaminantes. Atmosféricos también. Hay un punto en la zona sur, en Gutiérrez y el Río, que es donde se tiran los residuos atmosféricos. Después hay muchas industrias también, que es lo que señalaban desde el Ministerio. Se está controlando qué es lo que llega al río, de qué manera llega. Hay incluso denuncias el año pasado a dirigentes directivos de Aguas Santafesinas, también por el vertido de tóxicos que se está investigando. Es decir, al río llega todo y hay muy poco control. Parece mentira, pero es así. Es verdad que las inversiones son millonarias, pero bueno, en el río cada vez hay más actividad náutica. Recuerden lo que pasó en los Juegos Olímpicos con el Sena. Sí, incluso además de la cuestión recreativa, es una fuente de alimentos para muchas personas que pescan y comen y venden incluso, y también es la vía navegable por donde transita el 80% de la cosecha gruesa de la Argentina. Es decir, el río, como dice Almudena, es parte de la identidad de la ciudad y da la impresión de que es hora de que se ponga la lupa encima de él. Vamos a escuchar este diálogo de Almudena con justamente un miembro de una organización ambientalista que da cuenta de todas estas preocupaciones. Sí, se está dando una situación del río en bajante, estamos en 0,60 y eso es lo que desnuda es dos situaciones. Una, que los residuos cloacales de todo Rosario y la región van al río sin tratamiento, algo que deberíamos empezar a estar pensando en soluciones a futuro. Y otra, que no hay espacios donde la población pueda ir a pescar, ¿no? Recordemos cómo el espigón Maciel se encuentra abandonado también hace años. Claro, los pescadores eligen este lugar también porque hay más peces, porque se concentran. Obviamente, hay peces, también obviamente está bueno llevar algo a la casa. Lo que hay que estar muy atento, y es un llamado para Aguas Santafesinas, a ver si efectivamente es todo líquido cloacal, para que no pase como pasó en el barrio El Mangrullo. ¿Esto se puede comer? ¿Este tipo de pescados? En primera instancia, sí, se puede comer. Lo que se recomendaría es pescar más adentro, obviamente. ¿Por qué no se cuida el río? ¿Cómo lo podemos explicar con multisectoriales, organizaciones que hace años que están luchando por esto? Yo creo que los únicos que están a la altura de las circunstancias son las organizaciones, los vecinos, y también la prensa está a la altura, pero entiendo que no existen entes coordinadores. Deberíamos estar hablando de entes colegiados, donde distintos actores provinciales, municipales, santafesinas, Entre Ríos, Santa Fe, todos puedan coordinar acciones, porque es fácil decir no es mi competencia. Esto que vemos acá entonces es lo que menos nos tiene que preocupar prácticamente, ¿no? Porque es algo que ha ocurrido siempre, peces que vienen a comer de las aguas servidas. Está bueno mencionarlo porque es algo que como ciudad deberíamos empezar a darle solución. Se entiende que no podemos tener planta de tratamiento de un día para el otro, pero bueno, en la medida que damos fechas largas también nunca vamos a solucionarlo, ¿no? Y además, si le sumamos que puede haber conexiones clandestinas o vertidos ilegales, la situación se torna peligrosa. Seguimos hablando del medio ambiente y de las consecuencias que estamos atravesando producto, en este caso, de